Buenas tardes, mi pueblo cubano. Ayer le informé sobre el problema que estaba aconteciendo en Rusia, donde la fuerza élite de Wagner se sublevaron a la dictadura de Putin. ¿Por qué? Porque le mataron, según ellos, le tiraron a una división de la de ellos y le mataron unos cuantos. Y entonces hubo problemas entre los altos mandos y se reveló el jefe el élite de 50.000 que lo creó el mismo. Esa fuerza, de hacer un recuento ahí porque yo estoy al tanto de las noticias internacionales. El jefe del grupo, el jefe de Wagner, fue nada más y nada menos que fue un presidiario. Estuvo preso 10 años, entonces cuando salió de la prisión, en 10 años empezó un negocito vendiendo eh, cosas comestibles. Y cuando eso Putin no era presidente, estaba en ese mismo lugar ahí donde él puso el negocio, y se hicieron amigos. Y de ahí Putin vio, parece, la maldad y el récord de ese señor, que después entonces lo cogió de la mano y lo fue haciendo. A la vez haciéndolo fue de seguro metiendo en sus negocios cuando él es un hombre tan rico, 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 y el otro también, el que representa la fuerza élite de 50.000 soldados, la fuerza Wagner también se hizo multimillonario. Y cuando ese se hizo multimillonario, imagínate tú cómo estará Putin. Y fue que son socios, se saben muchas cosas. Y ahora, nada, él fue el que creó eso. Después subió Putin para la presidencia y han tenido una amistad tan íntima y se conocen tantas cosas. Que qué es lo que pasó, sabe que el hombre es de mucho valor, y además la posición de Putin hoy en día en Rusia es muy mala, no lo quiere la población, parte del ejército tampoco. Entonces, cuando ya la cosa estaba media perdida, que posiblemente iba a perder el poder Putin haciéndose el fuerte, pero es cobarde, como todos los dictadores, acudió al amigo de él en Bielorrusia y el otro intercedió con, con el jefe de la tropa Wagner, con el multimillonario ese que estuvo preso por robo por 10 años, y después él y Putin hicieron una amistad inquebrantable hasta que llegó a multimillonario él, y imagínense ustedes cómo está Putin. Así que esa es una larga historia que se conocen bien los dos. Después el otro agregó, la Wagner agregó que no, que él estaba contra los altos oficiales del ejército, que no era contra Putin, porque aquellos habían llevado una guerra innecesariamente, porque le habían mentido a Putin, le habían dicho que el occidente se quería apoderar de esto y lo otro, y que estaban haciendo reportes malos de la guerra, y que estaban desinformando a Putin. Eso dijo. Y entonces, pues, de Bielorrusia, como es de la misma camarilla, habló rápidamente, que eso es lo que, o Putin hablaría con él, seguro que fue así. Intercedió con el jefe de la tropa Wagner especial ese, entonces llegaron a un acuerdo que él se iba a quedar en Bielorrusia, iba para allá para Bielorrusia, y Putin iba a respetar todos los militares que iban con él, que no le iba a hacer nada, ni le iba a procesar, y a los otros que quedan, que son 50.000, le va a proponer para que se recluten con él, porque atiendan bien cubanos. Esos 50.000 y ese hombre que representaba a la de esos Barnes, él ha utilizado en muchos países, no fue solamente ahí en la guerra de Ucrania. Ese es un criminal, imagínense, de un hombre preso criminal, que cumplió 10 años por robo, era un mafioso, y pasa que como Putin es otro mafioso, lo cogió de mano y con él, cuando él estaba, no, todavía no era presidente, y se hizo más rico Putin y lo hizo rico al otro. Entonces le dio mucho poder y le dio mucha introducción en el gobierno, mucha manera de buscar dinero. Bueno, bien, es una amistad corrupta que la tienen entre los dos y se saben muchas cosas. ¿Qué pasó? Que ese hombre, con ese ejército tan grande, bien armado, porque ese ejército no está creado de personas de la calle normales. Ese, como el hombre es un presidiario, cogen y tienen altas facultades con el gobierno de Putin, y en la cárcel ya personas que tienen años y años echados, que son unos presidiarios muy ya, pues le propone: vas a pelear con nosotros, te entrenas con nosotros y te quitamos la condena, y tienen que estar, un ejemplo, no sé el tiempo que le dirá, 2, 3 años, 5 años, no sé cómo será el acuerdo, si le pagan con el dinero, porque son mercenarios. Pero de dónde provienen esas personas, eso no provienen del pueblo común y normal, así, nada de eso, no provienen de las cárceles, de los criminales malos, de los delincuentes malos, los mafiosos. De ahí se nutre ese ejército creado por ese íntimo amigo de Putin,
el que representa la élite barnesa, ¿ya? Entonces ya quedó tanta fuerza, tanto dinero, incluso tiene aviones, esa élite tiene aviones, tanques, tiene todos los recursos de última tecnología a las manos. Era una fuerza que se le estaba oponiendo a Putin y si la cosa no la para el de Bielorrusia, pues hubiera cogido el poder el hombre, pero el hombre no ambiciona poder, el hombre no es político de poder, el hombre es un criminal que ha hecho su fortuna de aventurero en otras cosas. Él no pretende poder como Putin, eso no es lo que él aspira, ni tampoco tendrá mente para eso. Entonces llegó a un acuerdo lógico para liberar todo el dineral que tiene y ya está en Bielorrusia, porque en Occidente no lo quieren en ningún lado, porque ese está en lista negra por todo Occidente, porque ese es un criminal de guerra de muchos países que lo ha utilizado Putin. Ese es un ejército que lo representa ese señor criminal y en sí está bajo las órdenes total de Putin. Tiene antecedentes pero muy grandes en todos los países, eso que Rusia ha tenido algún tipo de confrontación, utilizaba ese personal, que eso era una brigada élite para no utilizar los oficiales de cadete y eso de ellos, ¿sabes? Eso que eran delincuentes, eran criminales, esa gente tienen por los derechos humanos y eso no puede. Ese hombre en Occidente, en ningún país del mundo, al no ser ahí en Bielorrusia, Corea del Norte, Irán, 4 o 5 lugares, y Cuba, que también Cuba coge todos los bandoleros. Cuba, si le dicen de que va para allá, lo coge y lo mete para ahí, para Cayo Piedra junto con Raúl, que Raúl posiblemente sea más criminal que ese. Y ya lo mete para allá. Si Cuba toda la vida ha tenido la gente de la ETA, todo lo del movimiento eso de Colombia, del M-19, todo eso del país, todos esos criminales del país, para los hospitales de ahí, todo lo que estaban subversivos en toda América, criminal y toda la vida lo ha tenido Cuba albergado. Eso es de toda la vida, por eso es que ellos quieren que le quiten eso, le quiten que los americanos lo quitan de la persecución que tienen como terroristas de eso, y no lo quieren quitar si siempre ha apoyado el terrorismo en el mundo entero. ¿Cómo lo van a quitar? Bueno, para seguir la historia, entonces la historia es esa. Ese es un criminal a mano suelta. Oye, ¿qué clase de gente es la que se asocia a Cuba y eso? Oye, ¿qué presidente es de un país democrático que tiene un ejército élite de criminales para utilizarlo en cualquier parte del mundo donde lo necesite? ¿Qué clase de calaña es el Putin ese? Imagínense ustedes para que ustedes vean. Fíjate que él, hablado ese con el de Bielorrusia, se tomaron el acuerdo para que hablara con el otro y se pusieron de acuerdo, porque es que incluso si ese hombre preso podía hablar todo lo que sabe de Putin, no le iba a convenir, porque como quiera que se sea, iban a salir a la luz muchas cosas que no se saben. Entonces prefirió ya resolver así. Esa es una. La otra, con el descontento que hay en el ejército y tienen todas las partes de Rusia, si el hombre sigue con el problema, seguro que se le hubieran unido todas las otras fuerzas y hoy ya a estas horas Putin estuviera o muerto o estuviera en otro país, en Cuba, porque en otro país, o Corea del Norte, o Irán, un país de esos que lo quieran, o Bielorrusia, porque no lo van a querer. Ese es otro. ¿Dónde se va a meter un dictador de esa magnitud que ha hecho un genocidio, que está mandado a prender por las Naciones Unidas por el lesa de la humanidad, que ha matado gente ahí por gusto ahí en Bielorrusia, en Ucrania? Y eso es un criminal. Putin tiene orden de aprehensión internacional ya, igual que la tiene Maduro. Bueno, para seguirle entonces la cosa. El problema es ese, pues, por lo de cubano, que si la cosa se calmó, pero los ánimos en Rusia, el criterio de los ciudadanos en Rusia sobre Putin es el más malo. Incluso, oye, lo que declaró el jefe de Barnes de la tropa élites, que el ejército ha desinformado mucho a Putin de las cosas que acontecían en Ucrania, diciéndole que esa guerra la estaban creando. Eso es lo que dice él, que decía el alto mando a Putin, que esa guerra la estaba patrocinando Occidente, pero era para poderse apropiar de Ucrania y de Rusia y esto y lo otro. Y el mismito el Barnes del ejército élite ese es el que desmintió todo eso, que todo eso es una falacia, una mentira de los altos mandos militares de Rusia, que no hay tal amenaza ni hay nada, que han hecho eso por un genocidio, por el ego de apoderarse, de expandirse y de ahí después para Europa. Así que oye,
los amiguitos de Raúl Castro y de Canel y eso, oye, a qué magnitud está y en qué lugar está en el mundo. Hoy la noticia mundialmente es esa. Y se están conociendo muchas cosas que no se sabían, incluso entre ese mafioso que estuvo preso muchos años y cumplió y cuando eso Putin no era presidente ni nada, estaba a un nivel más bajo y cuando vio la peligrosidad del hombre, el valor del hombre, se unió a ese hombre para enriquecer y hizo fortuna los dos. Cuando el otro tiene una fortuna inmensamente grande, imagínense la otra de él, porque entonces parte de todos los gastos eso de los 50.000, eso lo costeaba el gobierno de Rusia, y entonces ahí aumentaba el hombre 2 o 3 veces más, y a una parte la cogería Putin, a otra parte la cogería el hombre. Así que imagínense todos los negocios oscuros que hay, y se la dan de personas dignas y esto y lo otro, que están defendiendo los pueblos, igualito que lo que hizo Chávez, que mira cómo hizo rico a toda su familia, igualito que lo que hizo Fidel Castro, que dijo que Cuba era más verde que La Palma, y la revista Foro le calculó 900 millones sin poder fiscalizar ni ver las propiedades, porque eso es interno en Cuba y eso no lo puede hacer, no sabe que ahí no llega nadie. Incluso a las cárceles nunca han dejado llegar comisiones del organismo de derechos humanos del mundo para ver cómo viven los presos, jamás. Cuba está hermético, cerrado a la justicia y a la verdad. A la verdad que se conozca ahí es la verdad disfrazada o la mentira disfrazada de verdad que quieren ellos dar al mundo a conocer, porque ahí no llega ninguna comisión de derechos humanos del mundo, ni nada, no, ahí no hay acceso a eso, eso es peor que Corea, ¿verdad? Así que eso es la que hay, que es una maldad que no lo hayan tumbado totalmente, pero de todas maneras ya no le queda mucho a Putin ahí, eso lo digo así, la prensa internacional y los analistas que conocen más que yo y tienen conocimiento pleno, que son, incluso por los que dan conferencias han sido grandes en las inteligencias de distintos países y dan sus criterios acertados porque son gente que conoce la materia. Bueno, pues a Putin ya no hay credibilidad en su país no lo cree, nadie quiere la guerra. Viste la gente que estaban ahí en la guerra, un ejército de 50.000 élites del presidiario ese que ahora está en Bielorrusia, que le quería dar el golpe a él, que después dijo que no no era contra Putin, que era contra el ejército, que el ejército estaba engañando a Putin, esto y lo otro, historia de todo ello, cuentos de todo ello y de los mafiosos y eso. Bueno, eso es lo que le quería decir, que ya Putin en Rusia no va a tener mucho tiempo de presidencia, porque es que ya se le vio bien que no es tan como decía, mira, se acobardó, cogió miedo a que lo tumbara y palabrió con un hombre que formó un rebolico ahí en toda Rusia y ya no lo va a condenar, y llegó un acuerdo mafioso con él de ir, seguro con todo su dinero, porque ese hombre no se ve pelado para allá, para Bielorrusia y todo, tratos mafiosos. Así que ya ante el ejército, ante el pueblo, ante todo, ya la moral de él ha caído mucho. Así que eso en cualquier momento, ya ahí no hay respeto. Ya el ejército ni el pueblo siente respeto por esa figura, porque ya se han conocido muchas cosas de una magnitud muy desagradable. Porque ya el mundo entero está comentando la amistad esa entre el presidiario ese que de tener ese ejército de 50.000 élites creado por el mismo Putin, porque Putin fue el que lo ayudó a enriquecer, porque según dicen, pues le dio todo lo que era la parte alimenticia de unas milicias grandísimas, y bueno, ahí cogió millonarios, me se hizo millonario, tan millonario que es incalculable el dinero que tiene, igual que el de Putin, igual que el de Fidel, el de Raúl, el de Chávez. Y ahora estaba leyendo ahorita en una revista de los 10 personas más millonarias del mundo, y ahora sale también Maduro como uno de los más millonarios del mundo, y son revistas ya que tienen una credibilidad muy grande en el mundo, porque se acostumbran a hacer su conteo y cuando llevan a figuras ahí no fallan porque lo dan con datos y todo. Y ahora Maduro también es una de las figuras más ricas del mundo. Así que imagínense, toda esta capa que se mete en todos estos movimientos y todas estas cosas, eso de que mi pueblo te quiero, que mi esto, mi viejo, que los pobres, todo eso fue un cuento de los caminos. Los pobres eran ellos cuando se metieron y después salen multimillonarios. Eso es lo que les quería decir, hermano mío. Los quiero mucho, Cuba. Denle like, comparten, inscribirse en mi canal. Los quiero, mi pueblo querido. No crean en toda esa pandilla mafiosa.